aprendido esta semana con respecto a algo que usted lo va a poder utilizar con su familia. Es una noticia, una buenísima noticia de saber cómo es que Dios se preocupa por nuestra situación. Y espero que usted agarre esta palabra, este consejo y lo ponga en práctica y pueda quedar libre de cosas que todavía le atan, de yugos que todavía lo mantienen atados para que no avance. Y vamos a desarrollar eso en este tiempo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Seguimos en la presencia de nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has preparado este momento. Tú has preparado tu palabra. Tú has hecho llegar de una manera especial este consejo, este mensaje. Y nosotros podemos entender, Señor, que este mensaje va a ser de mucha bendición para tu pueblo. Para mí lo fue, lo va a seguir siendo. Y me comprometo delante de ti y en presencia de todos mis hermanos, que constantemente voy a ir, Señor, a ese lugar que tú deseas que vayamos para que presentemos nuestras cargas, nuestras culpas y las acusaciones que el enemigo tiene en nuestra contra. Padre, te damos gracias por todo. Bendice el corazón de mi hermano. Ábrenos el entendimiento y ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te estaba diciendo que es un mensaje con respecto a lo que nosotros podemos hacer en forma personal, pero también en forma familiar. Cómo poder quedar libre de algunas cosas que todavía nos impiden avanzar. Y Dios nos regala a través de su palabra la convicción de que hay un lugar en donde podemos ir. Y ese lugar es el tribunal de los cielos. Podemos tener acceso al tribunal de los cielos. Me gustaría ir avanzando ya, pero les quiero llamar aquí a Abigail Caballero. Ella tiene un versículo que quiere compartir con ustedes. Casi se me pasó Abigail. Ahí va. Buenos días, hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor. Amén. Yo les quiero compartir un versículo, cómo llegar al camino. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Muy bien. Muy bien. Gracias. Amén. Juan 14:6. Yo no sabía ese versículo. ¿Por qué no me enseñaste? Bueno, gracias a Dios por las profesoras que están en todo tiempo enseñando a los chicos y también a los padres que es la tarea principal de los papás, enseñar a nuestros hijos. Últimamente la educación se institucionalizó, ¿cierto? El papá se va y reclama en el colegio: ¿cómo es que mi hijo no está aprendiendo esto y lo otro? Y cuando tiene mala conducta se va al pastor y dice: pastor, ¿cómo es que usted no le enseña, verdad? Nosotros lo que hacemos es motivar, mostrar, de alguna manera capacitar, ¿verdad? En algunas áreas nomás. El colegio le enseña materias, pero la educación viene de las casas, ¿sí? Entonces, pero hoy se institucionalizó la educación, entonces si el niño es mal educado es culpa de los profesores, ¿verdad? Para eso pago el colegio, ¿verdad? Pero bueno, es un tiempo especial y me gustaría que puedan abrir sus Biblias en el libro de Salmo, capítulo 82. Salmo 82, 1. Me gustaría que si alguien tiene la versión NTV,
se pudiera poner en pie y pueda leer fuerte. Entonces, ¿ustedes tienen? ¿Sí? ¿Vos tenés? Ponete en pie y acá te paso el micrófono. Puedes leer fuerte lo que dice ahí. Sí. Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. Una nomás. Amén. Que el Señor añada sabiduría a su palabra leída. Vamos a hacer un recorrido por nuestras Biblias, pero ¿qué es lo que dice? Me gusta esta versión porque es lo que nosotros vamos a tomar como para poder explicar qué es lo que Dios quiere tratar de decirnos. Dice que Dios preside la corte de los cielos, ¿cierto? Pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. Hay una dimensión espiritual llamada el tribunal de los cielos, ¿sí? Hay una dimensión ahí. Vayamos al libro ahora de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 10. Dice que Dios preside la corte de los cielos, dice. Y está hablando de un tribunal, ¿sí? Daniel capítulo 7 está en la página 859 de mi Biblia. Ya. Atiendan bien, no se olviden de la palabra central. ¿Cuál es la idea central? La idea es el tribunal de los cielos, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta que aquí en Salmo dice que Dios preside la corte de los cielos. Él es el juez. Dice la palabra del Señor en el libro de Daniel capítulo 7, verso 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Atiendan bien, un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ustedes no se imaginan esa escena. Millares de millares, millones de millones le servían y delante de él salían como ríos de fuego. Y él se sentó, ¿verdad?, en el tribunal y los libros fueron abiertos. ¿Dice un libro o los libros? Los libros. ¿Qué significa los libros? Que hay varios libros. Varios libros. El juez se sentó y es la tercera esfera de la oración, digamos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nos enseñó a orar al Padre en Mateo 11, Él dice, en el Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, ¿verdad? Él nos da un indicio de que nosotros tenemos que presentarnos en oración a Dios como Padre, como amigo, y es una relación íntima, es una relación cercana de Padre. Pero si vemos en Mateo capítulo 18, Él habla en la parábola de la viuda y hace referencia de que Dios es un juez. Si es el Espíritu Santo, no va a entender, hermano. No es el Espíritu Santo, tú no importa. Bueno, entonces dice en el libro de Mateo capítulo 18 que Dios es un juez. Y a un juez, ustedes vieron que, yo no sé si acá se utiliza, pastor, ¿será que acá se utiliza? ¿Viste los cosas de todos los jueces? Así? No, no se utiliza acá. ¿Por qué, por ejemplo? Porque no está establecido. Ah, no está establecido. Pero en otros países sí. Sí. Bueno, si eso fuera aquí, yo me pondría a estudiar
derecho para terminar la carrera y ser un juez. Me gustaría poder tener eso y sentarme. Bueno, porque viste que no, medio que... Pero él dice en su palabra que en Lucas 18, no Mateo, que Dios enseña que Él también es un juez. Y cuando vamos nosotros delante de un juez, nosotros tenemos que ir con reverencia, ¿cierto? Primero, cuando nos enseña el Padre Nuestro, es un amigo, es un papá. Papá, ¿cómo te hago? ¿Verdad? Pero cuando Él enseña que vayamos delante de su presencia como juez, tiene que haber reverencia. Con respecto a los libros que están en los cielos, de acuerdo a Daniel, capítulo 7, verso 10, dice que el juez se sentó en su sillón. ¿Cómo se llama el sillón del juez? ¿Tiene un nombre? Sillón de juez. Se sentó en el sillón de juez y comenzó el juicio. Comenzó la sesión. Y ahí dice que los libros fueron abiertos. Hay muchas clases de libros. Justamente la hermana dice, los libros, quiere decir que hay muchos. Hay muchos libros en los cielos. Uno de ellos es el libro de la vida, otro es el libro de los pactos, otro es el libro de de los otros. Y después dice aquí, y hace referencia a este libro como el libro de los destinos. Y eso me puso un poquitito curioso. El libro de los destinos, o sea que nuestra vida está predestinada. No. Toditos fuimos llamados a la salvación, pero no todos escogen la opción de ser salvos. El regalo está ahí, es Jesucristo. Y Él te dice, yo te regalo la salvación. ¿Querés? No es tuyo. Pero a pesar de que no haya escogido ser salvo, a pesar de que no haya optado por la opción de aceptar a Cristo en su corazón, de igual manera hay en el libro escrito los planes de Dios para tu vida, sus propósitos. Él va a hacer esto y esto. Pero ¿qué pasa? Él la agarra y bueno, como huyó de Dios, no quiere saber nada de Dios, porque sus padres se fueron desde siempre a la iglesia, pero toda su vida terminaron, siempre se pelean. Entonces él manifiesta rebeldía y después cuando tiene 18 años se compra una moto y lo primero que hace Willy. No, mi hijo no vaya a amarse a Dios, no le gusta. Es Dios, pero ya Willy. Y después no se dio cuenta, entró bajo un ganado, chau. ¿Era el plan de Dios? No. Él se buscó. ¿Cierto? Sus planes, los planes de Dios, era una de ellas, pusimos como idea, que termine la universidad, que sea un hombre de bien o una mujer de bien, que sea ejemplo, que dé buen testimonio, que se case, que tenga hijos, que crezca, que sus hijos, que sus nietos caminen delante de la presencia de Dios y que sea una familia honorable, respetuosa, de bien, que ayuda y trabaja y sirve en el ministerio. Ese es el plan de Dios. Humanamente vemos así. Pero hay algo escrito en el libro de los destinos para tu vida. Para tu vida, el propósito por el cual Dios te creó. Vos no sos producto de la casualidad. Dios, dice su palabra, antes de crearte, ya pensó cómo es que Él quería que vos vivas y qué es lo que vos querías que Él haga. Qué es lo que Él quería que vos hagas. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 139. No podemos hablar sin respaldar por medio de la palabra de Dios. Cada versículo, cada parte del sermón tiene que estar respaldado por la palabra. Salmo 139. A ver. Salmo 139. 14, voy a ver si es 14. 13, vamos a leer. Dice Salmo 139, 13.
porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué pasó? Desde el vientre Dios ya tenía escrito cómo iba a ser formado y todo, y cómo iba a vivir y cómo iba a ser. Entonces dice, en tu libro, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. David le dice al Señor, Señor, tus ojos vieron cuando yo me estaba formando en el vientre de mi mamá, ¿sí? Y luego, todo lo que soy yo hoy, fui formado de acuerdo a lo que estaba escrito en tu libro. Y lo que la gente no entendió es que tenemos que alcanzar, vivir un destino que Dios estableció, que es un destino divino, es algo, un propósito que Dios ya estableció para tu vida. Muchos de nosotros decimos, somos arquitectos de nuestro propio destino, ¿cierto? Nosotros construimos nuestro propio destino, ¿cierto? Pero hay un propósito de Dios, por eso es que necesitamos tener conexión con el Espíritu Santo de Dios, necesitamos tener sensibilidad a la voz del Espíritu, necesitamos buscar a Dios en santidad para saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, porque ya y seguimos viviendo en el mismo lugar sin servir, sin hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es solamente que yo esté sentado en un banco de iglesia 5, 10, 15, 30 años. El plan de Dios es que nosotros demos fruto. Pero ¿cómo vamos a dar fruto? Cuando nosotros encontramos el propósito por el cual fuimos creados. Por eso le estaba hablando a unos hermanos, le estaba diciendo, bueno hermano, a partir de ahora me llama puta, ¿verdad? Y yo le pido al Señor que me regale a mí discernimiento y entendimiento de poder entender y comprender cuáles son los dones que Dios les dio a ustedes. Porque yo soy responsable de ayudarlos a desarrollar los dones. Si yo veo que hay algo, algún indicio de algún don que Dios le dio, yo le voy a poner a trabajar, porque mi compromiso es que usted desarrolle esa área. Pero si es que Él no quiere luego, entonces diplomáticamente vamos a trabajar con lo que quieren, hasta que haya un interés y diga, bueno, yo quiero hacer esto y yo me pongo a disposición y ahí vamos. Pero siempre tenemos que estar orando, siempre tenemos que estar orando por su corazón, por el deseo que Dios, por lo que Él querer y el hacer en la vida, porque Él tiene que cumplir, o ella tiene que cumplir el propósito por el cual fue creado y pueda alcanzar ese destino divino que Dios ya trazó antes de formarte. Y cuando nos formamos, cuando cada uno de nosotros nos formamos, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, es como una sinfonía melódica espiritual que Dios se goza al poder ver que cuando nosotros alcanzamos lograr vivir lo que Él estableció, Él logró su propósito y se pone contento. Así mismo es. Ahora, ¿cuál es el problema para alcanzar vivir según lo que Dios estableció en su libro? ¿Por qué a veces no alcanzamos vivir lo que Dios estableció en su libro? El problema es que el enemigo usa causas legales en las esferas espirituales para que nosotros no lleguemos a alcanzar los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas, ¿sí? En el libro de Daniel, capítulo 7, verso 10, dice que el juez se sentó en su asiento de juez, ¿verdad? No sé cómo se llama, y comenzó a tomar actividad de juzgado, ¿cierto? Es un juzgado, él se sentó ahí y empezó la actividad para lograr lo que él se sentó en ese lugar, para lograr que lo que está escrito en los libros acerca de nosotros lo podamos cumplir.
pero Él quiere ayudarnos a ver y entender que hay cuestiones legales que el enemigo usa para que nosotros no alcancemos eso. ¿Cuáles son las estrategias del diablo? Él utiliza 3 estrategias, pero hay una clave, hay uno que realmente es clave para él y para nosotros también. Y vayamos a ver lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 31. Mateo, Marcos, Lucas 22, verso 31. ¿Me están siguiendo, verdad? Dios está sentado como un juez en el tribunal. Él estableció un destino, Él estableció propósitos, Él estableció que nosotros vivamos una vida porque Él tiene preparado para nosotros y a través de nosotros alcanzar a otras personas. Y también Dios nos hace entender por medio de su palabra que el enemigo está tratando de establecer en nuestra contra causas legales para impedir que nosotros podamos alcanzar lo que Él estableció. Lucas 22:31 dice, 22:31, dijo también al Señor, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El siguiente versículo es clave. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tremendo lo que hace Satanás, ¿verdad? En esta palabra dice que Satanás desea tenernos para zarandearnos, ¿cierto? Y esa palabra desear enfatiza que Él quiere ponernos en juicio. Imagínense que está Dios en su trono, en el sillón del tribunal, y vos estás en el banquillo de los acusados, y Jesucristo tu abogado, y ahí está el acusador sentado, y ya se para el Goya, ¿entendés? Ya se para y empieza. Satanás sabía lo que estaba escrito en el libro del destino acerca de Pedro, y él quería buscar un alegato, algo legal para llevarlo al tribunal de los cielos e impedir que Pedro pueda alcanzar las promesas que Dios estableció, los propósitos que Dios estableció en su libro. En otras palabras, lo que le diría a Dios es: tengo evidencia. Él está ahí, Pedro sentado en el banquillo de los acusados, y le dice: Señor juez, tengo evidencia de que Pedro no califica para que él cumpla el destino que vos preparaste para él. ¿Y qué significa Satanás? Acusador. Él está en todo tiempo acusándonos delante del Padre. Todo el tiempo está acusando: Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, direccionan para mí, para esto, para lo otro, y en mi trabajo y esto. Y Satanás está ahí. Permiso, señor juez, pero José Cetrini no califica para que vos le otorgues lo que te pide, porque él acaba de maltratar a su esposa, y él acaba de ofender al colectivero porque no le pagó, y también no le devolvió el vuelto a la persona que esto, y empieza él y tiene una lista de cosas en tu contra y en mi contra. Y tiene causas legales, porque la palabra de Dios dice que las bendiciones están sujetas a nuestra obediencia. Y Dios no nos puede bendecir si nosotros no somos obedientes. Y si nosotros somos desobedientes, Dios no puede ir en contra de su palabra, porque Él también está limitado por su palabra. Él dice: yo voy a hacer, pero si vos haces. Él dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: sí, es una condición, está condicionando. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren primero, buscaren mi rostro después,
y se apartasen de sus malos caminos, esas son las condiciones, entonces ahí yo, Jehová, Dios, creador del cielo y de la tierra, Rey soberano, Jehová de los ejércitos, Jehová Rafa, el que me sana, Jehová, ¿cómo se llama? Nisi, mi bandera, Jehová Jireh, el proveedor. Yo ahí escucharé su oración desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Está condicionado. Señor, yo te pido perdón porque estoy fumando y no quiero más fumar y bla, ¿verdad? ¿Te arrepentiste? No. ¿Te perdonó? No. Porque no hay un arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer que estás haciendo mal, que te daña, que ofende a Dios y ya no lo haces. Y vos venís, Señor, te pido perdón y ya no lo hiciste, pero volviste a caer y te volvés a arrepentir y Él te perdona y así. Pero si es que en tu corazón no está la disposición, Él no te va a perdonar. Entonces, Satanás dice que Él quiere usar una causa legal en tu contra para impedir que Dios te dé lo que Él tenía preparado desde antes de la fundación de este mundo. Él tenía un propósito para tu vida. Y tenemos que alcanzar, encontrar el propósito por el cual fuimos creados. Y la motivación de Dios para tu vida tiene efecto espiritual, no material. ¿Sí? No material. Y estamos estudiando ahí y me gusta bastante porque el pastor Choi no tiene, facilidad de palabra, entonces él busca algún tipo de ilustración para hacernos entender lo que él quiere decirnos. Y él dice, cuando uno no amor, frío. Uno no amor, frío. Cuando tiene frío, ropa, abrigo, mucha ropa. No amor, mucho material. Calor, fuego, espiritual santo, dice. Quita ropa, calor, desprendido, da. El calor del espíritu en su corazón es desprendido, ¿verdad? Pero el que no tiene amor, él es frío y mucha ropa, acumula cosas materiales. Entonces, los propósitos de Dios no son materiales. Los propósitos de Dios son espirituales y Él lo establece en su palabra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y muchas veces entendemos mal, decimos que no, Dios no es justo, porque si era justo, ¿por qué nos envía al infierno? Parte de su justicia, Él no te envía al infierno. Él preparó un infierno y vos decidís irte en el infierno o irte con Dios. Y te da la mira, yo no quiero que te vayas, te dice, he colocado aquí la vida y la muerte. Escoge pues la vida, por favor, para que te vaya bien. Bueno, y ponemos ese ejemplo. Ahora, no voy a cambiar de ilustración porque a mi esposa no le gusta mucho eso. ¿Verdad? Voy a decir, he puesto aquí un caramelo de menta y un barril de chocolate. Ahora, ya no voy a decir $1 millón. Y he puesto un barril de chocolate. Escoge pues el barril de chocolate. ¿Verdad? No me gusta el chocolate, voy a comer un caramelo. ¿Verdad? Y comer caramelo y chao. Entonces muchas veces hacemos eso, pero Dios tiene trazado para tu vida cosas y dice que los planes de Dios para tu vida son de bien y no de mal, no de destrucción, para daros a vosotros el fin que anheláis. ¿Cuál es el fin que anhelamos? Ser salvos. ¿Cuál es el fin que anhelamos? Vivir una vida plena y abundante en esta tierra, aunque haya sufrimiento, aunque haya angustia, aunque haya persecución, aunque haya trabas. Esas trabas parecen ser lo que nos da más fortaleza para seguir adelante. Y ese es el guerrero de Dios. Ese es aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, que va a ir a pesar de que hay obstáculos. Él avanza, se va. No tengo para el pasaje, no importa. Ya tú, amigo, que tú viajas de caballo varias muy temprano. Ya tú, y ya se va luego. No le impide nada.
¿verdad? Y tuvimos, yo soy testigo y no voy a hablar con detalles, pero yo le miro hacia todito. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 problemas, pero un baretevea pasó esta semana. Y todito ustedes están allá. Gloria a Dios, aleluya. Decímena si eso puede provocar el hombre. Decímena si eso puede motivar alguna especie de ayuda psicológica. No, es el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Entonces no tenemos luego excusa. No hay excusa. Satanás quiere poner y tener causa legal para impedir que vos puedas cumplir lo que Dios estableció sobre tu vida. En otras palabras, así como diría, ¿verdad? Yo tengo evidencias de que Suyi no capacita. Ella no tiene. No reúne las condiciones para que vos, Dios, le des a ella lo que le prometiste darle. Y ahí viene Jesucristo y dice, permiso, señor juez. Yo quiero decir que Suyi ya tiene saldado esa deuda. No, ¿cómo que tiene saldado esa deuda? Sí, ella acaba de pagar esa deuda. ¿Y cómo? Al reconocerme a mí, al humillarse, al doblar sus rodillas. Ella acaba de entrar en este lugar. Mientras que vos estabas maquinando cosas perversas para acusarle, ella ya se puso a cuenta con el juez. Y lo más lindo de todo, que aquel que nos tiene que enjuiciar es el juez. Es el juez. Y aparte que es el juez, es nuestro papá. Es nuestro papá. Y él ha provisto del abogado. Imagínense. Él como juez nos va a juzgar a nosotros, pero Él también proveyó de nuestro abogado y proveyó de la paga. Solamente tenemos que hacer es venir al tribunal de Cristo, pedirle perdón a Dios. Señor juez, yo te pido perdón, yo he pecado, realmente no he hecho conforme a la ley, pero aquí hay alguien que no solamente es mi abogado, sino también es aquel que pagó mi deuda. Yo ya estoy limpio, ya no le debo nada a nadie porque Él pagó todo. Estoy excelso de toda culpa, Señor. Y viene Satanás, no puede ser, porque Él hizo esto también y esto. No, eso ya fue borrado, yo ni siquiera he visto, no hay evidencias. No hay evidencias. Jesús tenía que saber cómo entrar en el tribunal para contrarrestar las acusaciones del diablo, para que Pedro no pudiera recibir lo que Dios quería que él reciba. Hay maldiciones en nuestras vidas que nos impiden alcanzar nuestro destino. Y esas maldiciones vienen de generación en generación. Y estaba hablando ahí con un pastor y me dice, sí, cuando hablan de maldiciones generacionales no se refiere a padre, hijo, esto y esto y esto. No es padre, hijo, aunque sí es padre, hijo y nieto, se trata del gen. Pero la palabra gen viene también de generaciones. Entonces, afecta a tu gen, afecta a tus generaciones. ¿Y qué es maldición o iniquidad? Maldición o iniquidad, atiendan bien, es una fuerza espiritual que trabaja para impedir que te lleguen las bendiciones por las cuales Cristo murió y resucitó. Están operando sobre tu vida. Hay síntomas de maldiciones y de iniquidad en nuestras familias, en nuestras vidas, que son evidentes, pero a veces no podemos notarlo. ¿Cuántas veces hemos vivido, por ejemplo, situaciones, y a mí me tocó, y justamente él estaba contando acá al pastor que fue algo tremendo, le agradezco a Dios, estamos viviendo un tiempo de gozo, y voy a hablar como testimonio, ¿verdad? Tenemos una cooperativa al cual hicimos un préstamo y teníamos atrasado, ¿verdad? Justamente Gabriel me llamó ayer y me dice, mira, te está buscando fulano de tal, ya. Y bueno, y la atendí, le llamé, y porque no tenía mi línea, le llamamos a mi esposa y me dice, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo estás? ¿Vos te recordás tu deuda con este? Sí, recuerdo. ¿Y estás atrasado tantos meses? Sí, recuerdo. Y quiero decirte nomás que hemos visto eso y son 9.380.000 guaraníes, los cuales nosotros, como el día del pastor, queremos saldar esa cuenta para que vos quedes libre. Y yo le dije, estoy tan agradecido al Señor porque eso era un quebranto en mi corazón y cómo voy a hacer.
Y él dice, si querés pagame, si querés no, pero ya estás saldado, no te voy a preocupar de nada, estás libre espiritualmente. Yo le dije, gracias, espiritualmente estoy libre, pero moralmente estoy en deuda contigo. Yo voy a cubrirte eso de cualquier forma, pero yo te agradezco, ¿verdad? Y nosotros estuvimos orando justamente así, fuimos al tribunal de Cristo con mi esposa hace 3 noches y le dijimos, Señor, Cristo pagó por nosotros. No solamente mis deudas, aquí vamos a ver nuestra condición, Señor. ¿Verdad? Y necesito, Padre, necesito de tu misericordia. Necesito que vos, que todas esas cosas, esas cuestiones legales que Satanás tiene en nuestra contra y nos está haciendo padecer, aunque estemos padeciendo, vamos a seguir adelante. Pero, Señor, yo sé que este no es parte de tu plan. Venimos a tu tribunal y te pedimos, Señor, que tú escuches. Que ya no haya un veredicto en nuestra contra, porque hay un veredicto en contra del diablo que nos acusa, ¿verdad? Y de eso quiero terminar de hablar en este tiempo. Y cómo fue bueno, Dios no pasó ni un día y el Señor ya trajo una respuesta. O sea que no podemos nosotros hablar si no tenemos un respaldo como evidencia vivida, ¿sí? Por eso es que estaba dudando hasta ese día de que estuve estudiando acerca de este punto, de cómo hacer si yo no tengo nada que presentar, ¿verdad? Entonces, esto fue un tiempo tremendo en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos vivido situaciones en las que está a punto de salir situaciones grandes, gloriosas, algo que va a cambiar la historia de tu vida y de tu familia, y de repente no pasa? Y pasa otra situación y no pasa. Y pasa otra situación y no pasa. Y ese patrón se repite vez tras vez. Ese es un indicio de que hay algo que impide que vos recibas las bendiciones. Y Satanás está ahí acusándote porque él tiene una causa legal y dice, Señor, no, porque él está así, 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 así. Y no pasa nunca. En Proverbios 26:2, Salmos, Proverbios. Salmos, Proverbios 26:2. Dice así la palabra del Señor. ¿Listo? Como el gorrión en su vagar y como golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre hay una causa. Las aves vuelan en círculo buscando bajar, ¿sí? La palabra causa implica que el enemigo encontró un derecho legal para operar sobre tu linaje o sobre tu persona. Vino una maldición por medio de una causa, y esa causa es justamente de quien se agarra. Por eso vemos que hay familias que están enfermas, con enfermedades. Otros le llaman depresiones, otros le llaman actitudes, y eso se repite y se repite. Lo que se llama va pasando de generación en generación. ¿Cómo uno puede notar que en su vida hay una iniquidad o alguna maldición? Fíjese, no necesitas revelación de Dios. Fíjate en tu mamá y tu papá y fíjate en tus hijos. Y si hay un patrón de conducta que se repite entre tus padres, en vos y en tus hijos, ese es un indicio y es una pista para que vos puedas quedar libre de ese tipo de cosas, porque eso fue transmitido de generación en generación. Y eso se tiene que cortar, porque son cosas por las cuales también Cristo murió. Jesús dijo, o sea que la palabra de Dios dice que Jesús vino para dar libertad a los cautivos. Él vino a darnos libertad. Y hay 4 cosas que la iniquidad hace en nuestra vida. 1, le dará derecho legal al enemigo a tentarnos en el área por la cual nosotros estamos afectados. Por ejemplo, padre alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico. Y vayamos. Mi papá era bebedor. Y yo viví toda mi vida. Yo no tomaba gaseosa, no comía pan, yo no tomaba jugo en polvo, yo no dormía después de las 9 de la noche. Yo no sabía lo que era en mi niñez tomar Coca-Cola. Cuando me iba, por eso es que yo no quería estar mucho con mi papá, porque cuando me iba con mi mamá me daba escondida.
Y vos sabés lo que era un pequeño trago de Coca-Cola. No sé, no, para mí era la vida. Era. Ahora ahí no iba a lo terminar nunca a tomar. Y traguito por traguito tomaba. ¿Verdad? Que no termine nunca. Dale José, toma ya porque tu papá ya va a venir. Y cuando entraba en la casa, me silbaba. Y yo agarraba y mi ojo rojo así. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? No, papá, estoy nomás. Algo me entró en el ojo. Y la gaseosa ya. ¿Entendés? Y esa era mi niñez. Pero ¿qué pasó? Mi papá era un bebedor. Y cuando él falleció, dejé de temerle a alguien que controlaba mi vida y me puse a beber. Y terminé así como ustedes saben, tirado entre basura y entre ratas. Entonces, se fue pasando de generación en generación. Y otras familias también tienen otro tipo de cosas. Tenemos ejemplos de otras personas que sus familias fueron, ¿cómo se llama? Pitadores. Y ellos vieron y le decían, hijo, vamos a encenderme mi cigarrillo. Y él se iba a agarrar el cigarrillo y se fuera. Y por el camino ya le metió ahora y ya le daba acá está. Y su papá ahí estaba hablando y tomando su cerveza. Como gracias, hijo, no te voy a enseñar. Y seguía fumando. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Le estaba mostrando a su hijo. Y después eso fue pasando generación en generación. Y después pasó el tiempo. Y la mayoría de sus familiares tenían cáncer de los pulmones. Y decían, ay Dios mío, lo que él añade ya para eso castigar sus recuerdos. ¿Quién Dios te va a castigar? Vos destruiste tus pulmones solo. Por no entender lo que Dios no quería que hagas. Entonces, ¿qué pasa? Esas iniquidades le dan permiso legal a Satanás para que él te tiente en el área que estás afectado. Vos, la iniquidad formará parte de nuestra identidad. Atiendan bien, ¿qué pasó? Vamos a Isaías capítulo 6, verso 5. Isaías Alguien sacó mi libro de Isaías de mi Biblia. Isaías capítulo 6. Va. Sí. Capítulo 6, verso 5. Dice así: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Atiendan bien. Isaías, ¿cuál era su identidad? Él dice, ay Señor, que estoy muerto, porque yo siendo un hombre de labios inmundos, que habito en un pueblo de labios inmundos, mis ojos vieron a Jehová de los ejércitos. Él se sentía pecador, pero hasta no poder, indigno de cualquier tipo de cosa, y mucho menos de que Dios se presente delante de él. Y dice que Dios se presentó y los quiciales se entenebrecieron, y dice que su vestido cubría todo el templo. Tremendo era lo que vio Isaías. Y después dice que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar, dice que tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, he quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y cuando Dios resolvió el problema de su iniquidad, después él dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, soy tu profeta. Le cambió la identidad. ¿Se dieron cuenta? Cuando su iniquidad fue quitada, cuando fue limpio su pecado. Pero antes él era, no, Señor, yo soy el pecador, de labios inmundos, de esto, de lo otro. Entonces, ¿qué es lo que hace la iniquidad? También te cambia la identidad. No podemos tener identidad de hijos de Dios. 3.
nos desvía de nuestro destino, de lo que Dios preparó para que nosotros andemos. Él nos desvía porque tiene permiso legal. Y 4, arma casos legales en nuestra contra. No necesitamos una revelación de Dios, así como estábamos hablando recién, para poder ver que en nuestra vida hay iniquidades. Hay algunos que podemos decir, pero lo que pasa es que cuando yo vengo a Cristo, las iniquidades se fueron. ¿Cierto? Muchas veces podemos decir eso. Pero cuando yo vine a Cristo, las iniquidades se fueron. Cuando Jesús murió en la cruz, fue la transacción más grande de toda la historia. Fue un veredicto dado por Dios mismo. Pero cuando vemos, y justamente, disculpa pastor que ocupe todo el tiempo, soy el único abogado acá. Pero creo que Dios ya te perdonó. ¿Qué pasa si es que a una persona le dan cadena perpetua? Y él se va en su auto y le ataja a la policía. Y le revisan los datos y le dice, ¿qué tal vos sos? Yo soy Rogelio Benítez. Rogelio Benítez, Rogelio Benítez, ¿tenés orden de captura? Orden de captura internacional. Sí, yo tengo. Qué calidad, Dios te bendiga, un abrazo. Andamos. Y se va. Y después se agarra otra barrera y se va a visitar. Documentos. Le da así, Rogelio Benítez. Orden de captura vos tenés, acá tenés cadena perpetua, vos tenés que estar en Alcatraz, ¿verdad? En los Estados Unidos, ¿verdad? Y ¿verdad? Y sí, no, acá dice que vos vas a estar con Juan Ángel Naput. Bueno, pero la cuestión es que está ahí. Y le dice, no. Y nunca la agarran. Un veredicto que no se ejecuta no tiene poder. Jesús utilizó su vida para ejecutar la transacción más grande de toda la historia de la humanidad, donde canjeó su vida a cambio de tu vida, para que Él muera y para que vos vivas, para que Él sea condenado y para que vos seas libertado, para que Él padezca y para que vos recibas el regalo inmerecido de ser perdonado. Pero ¿qué pasa si nosotros no ejecutamos ese veredicto a nuestro favor? No tiene poder. Y el único que puede ejecutar ese poder y ese veredicto es el Espíritu Santo de Dios. El único. Juan capítulo 16. Estamos terminando. Juan capítulo 16. 8 al 11. Dice la palabra, y cuando Él venga, Jesús está hablando y está hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ese es el veredicto de Dios en contra del diablo, en contra de aquel que te está acusando delante de Él. Así que tenemos todos los beneficios por lo que Jesús murió, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hacemos en el tribunal de los cielos? ¿Cómo ir al tribunal de los cielos y deshacer los cargos que hay en nuestra contra? Esto es el ejercicio que usted va a hacer con su familia. No se olvide, hágalo. Decirle por fe, Señor, sé que eres juez. Yo sé que sos juez. Y por eso vengo a tu tribunal. Y vengo a ti como juez que eres. Y te pido que la corte se abra. Porque por su justicia nosotros tenemos entrada. Esa es nuestra garantía, que Él es justo y su justicia nos permite entrar en su tribunal. Cualquiera lo puede hacer, porque Dios nos da acceso a eso por medio de la sangre de Cristo. Y ustedes saben cuando el velo se rasgó, ¿cierto? Todos tenemos acceso a la entrada. Y aunque debamos tener reverencia al juez, el arreglo es con el juez, con el Padre. No solamente es juez, sino también es tu papá. No solamente es juez, sino que Él también te ama. Y Él no quiere, y Él proveyó todo lo que dijimos antes. Él proveyó del sacrificio para que vos seas limpio.
del sacrificio para que vos seas declarado inocente, del sacrificio. Él proveyó para tu abogado. Y Él ya le condenó a aquel que te está acusando. Y ahí lo vimos en la palabra. Dice, a ver, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Sí? Y decimos al Señor, presentamos este caso en base a eso. Y eso nos da a nosotros derecho legal para deliberar el veredicto a nuestro favor. Y me gustaría que en este tiempo nosotros podamos entender, está Jesús, nuestro abogado. Él dio su vida y dice que por medio del sacrificio en la cruz, Él pagó todas tus deudas, pero todavía no ejecutamos el veredicto de nuestras vidas. Aceptamos a Cristo y vivimos ahí, pero todavía Satanás tiene asuntos legales contra nosotros. Vamos a entrar al tribunal de Cristo y le vamos a decir, Señor, yo me presento por tu justicia y me presento en el banco de los acusados. Y yo sé que aquí está el Señor Jesús, que es tu único hijo, pero también es mi abogado. Y Él padeció para que yo quedara absuelto de cualquier tipo de acusación. Yo apelo a su sacrificio y te pido, Señor, que me regales libertad en esta área y que Satanás ya no tenga causas legales. Todo pecado generacional, toda iniquidad generacional, toda cuestión que vaya en contra de tu voluntad y que me afecta a mí en forma generacional, Señor, yo te pido que tú me perdones. Yo lo rompo, lo destruyo y me declaro libre. Todo espíritu que traiga miseria a mi vida, en el nombre de Jesús. Porque a veces tenemos mentalidad miserable. ¿Ustedes saben cómo es la mentalidad miserable? Hermanos, bueno, acá un ejemplo. Hermanos, Dios les bendiga. Aquí tenemos una posibilidad de la oportunidad que nos están dando nuestros hermanos de poder nosotros ser una bendición para ellos. Y este es un hermoso proyecto que Dios colocó en el corazón de varias personas, pastores, la construcción de un templo. Y la mentalidad miserable dice, no, uno. Dos, dice, no, para eso está ya dejó 50,000 ya dejó, ¿verdad? Y esa es nuestra mentalidad. No, encima, y la semana. Y pensamos en lo que vemos. Pensamos y vivimos por vista y no por fe. Le dije, justamente le estaba contando ahí al pastor, creo que no recuerdo a quién. Yo no tenía dinero y le dije, pero ¿cómo te vas a ir en la cárcel? Me dice mi esposo, me voy a ir. Pero ¿cómo te vas a ir si no tenés dinero? Y yo le dejé mi billetera y llevé mi cédula nomás. Me voy a ir. Y yo salí. Y justo cuando salí en la ruta, ¿verdad? Cuando salí en la ruta, vino un colectivo, hubo cierre de ruta en la esquina del Botánico y un vecino que es colectivero, aviación se quedó trancado allá. Y después él retomó y se tenía que ir por Loma Puntá porque se tenía que ir hacia la parada de la línea 1 que es acá cerca del frigorífico Guaraní. Y él retomó y salió. Y entonces yo estaba ahí esperando y Carlos IV se le dice, ¿verdad? Y pasó, Carlito, y me subí. Y me voy a ir allá porque en Botupá Botánico. En serio, me sacó razón que retroceden todos los vehículos. Sí, ajá, está Pepe. Y me fui. Salí en Loma Puntá cuando me bajé, crucé en la calle. El pastor Oscar Merele. Y venía con un pastor y dice, pastor, debemos bajar, y nos subimos y nos fuimos. Y tuvimos ministración 2 horas y media abajo, 2 horas y media arriba. Nos invitaron a almorzar, comimos ahí. Queso, y después el postre era queso con dulce de leche y Coca-Cola. Y después empezó a llover. Y Rodolfo me dijo, pastor, ya hablo. Ya estaba, le dije, las 5 voy a ir. Y no íbamos, y ese era todo terraplenado, y así nos íbamos todos. Ahora estoy sirimbaro ahora. Y llegamos porque era lejos, y salimos en la ruta, todito mojado estábamos. Y empezamos a hacer dedos. Y pasó una camioneta, y frenó una camioneta, y nos subimos acá. Y yo me agarré del cosito ese de atrás, así. Y él también nos miramos así, ¿verdad? Y el agua así por la cara. Y nosotros nos reíamos porque era un
una aventura, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor. Y yo no pensaba en lo que estamos viviendo, sino que en el gozo de poder servirle al Señor a pesar de no tener ningún guaraní. Y nos fuimos y después yo le toqué la ventana así y me di la vuelta a mí. ¿Vos hasta dónde te vas? Y yo me voy hasta Trinidad. ¿Y hasta qué parte mismo? Porque acá mis socios se bajan limpio. Tocame nomás cuando se va a bajar. Me dijo, ya estaba vacío acá atrás y estaba vacío enfrente también. Nosotros nos íbamos atrás, ¿verdad? Y después le dije yo, ¿y vos hasta dónde es lo que te va, amigo? Y yo me voy hasta el costado del botánico, ¿Pero qué parte mismo, bro? Y en Ibuje, a 2 cuadras de mi casa. Y me fui, llegué y le toqué, acá me bajo, le dije, ¿vos de dónde soy? Yo soy de Viña. Yo voy al pescado nomás, que después ya me voy otra vez allá. Y me llevó hasta mi casa. Entonces decimos que no es impedimento servir al Señor. No hay impedimento, no hay. Si vos tenés la disposición en tu corazón, no hay traba. No hay trabas. Entonces, decimos esto y me gustaría que se pongan de pie. Elías, ¿será que me puedes ayudar? Vamos a orar y me gustaría que todo aquel que quisiera experimentar este tiempo, y realmente es así, porque cuando nosotros le pedimos a Dios, entramos en esa esfera, entramos en ese ambiente y es como que la atmósfera cambia y el Señor mismo nos conduce a ese lugar precioso, delante de su tribunal, y le tenemos a Jesucristo que está abogando por nosotros y al juez justo y bueno que está esperando a que nosotros abramos nuestra boca y tengamos el deseo de dejar sin efecto cualquier tipo de acusación que el diablo tenga en nuestra contra. Amén. Vamos a orar y yo les pido que puedan repetir conmigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Te agradecemos por todo y por esta gran oportunidad de tener y de poder entrar delante de tu presencia, tú como juez y nosotros como acusados, teniendo en cuenta reverencia de ti y que nuestro